Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, soy Sergio Chico y estamos aquí una semana más en un nuevo vídeo acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy te traigo algunas señales que te van a permitir identificar a narcisistas encubiertos. A menudo, si preguntamos a cualquiera de la población en general acerca del narcisismo, tienden a confundir este concepto con el de personas que se aman y se idolatran a sí mismas. Pero esto no es del todo cierto, o al menos va mucho más allá. Los narcisistas son personas que están realmente vacías, que son incapaces de amar a nadie, de amarse a sí mismos y de convivir con lo que realmente son. Por eso, los narcisistas se fabrican un personaje que es el que muestran al mundo, y de ese ser ficticio sí que se enamoran. Esa personalidad prefabricada es la que muestran al mundo, en lugar de su verdadero yo. Pero de la forma que sea, cualquier relación o interacción con una persona narcisista es realmente tóxica y nociva para las personas que lo sufren. Da igual que este tipo de interacción sea social, laboral, familiar o sentimental. Los narcisistas siempre se las ingenian y se las apañan para proyectar todos sus vacíos y todas sus mierdas en las personas con las que se relacionan. En el vídeo de hoy te voy a dar 10 claves que te van a permitir identificar de una forma muy rápida y superficial a personas que potencialmente pueden ser narcisistas encubiertos. La primera es que les encanta ser el centro de toda conversación. A los narcisistas les encanta hablar de sí mismos, les encanta contar una y mil veces sus múltiples batallitas que pueden ser reales o ficticias. Les encanta ser el centro de atención y girar todos los focos hacia su persona. Les encanta llevar cualquier conversación siempre a su terreno. Por eso vas a sentir que rara vez las conversaciones con un narcisista son bidireccionales, porque a ellos les encanta ser escuchados, pero rara vez escuchan. La segunda sería las faltas de respeto. Si bien la mayoría de la gente emocionalmente sana y con un mínimo de educación sabe que cuando una persona está hablando, ella escucha, y cuando esta persona acabe, puede empezar a hablar y seguir la conversación. En el caso de los narcisistas esto no ocurre así y interrumpen constantemente la conversación. Esto no se produce de forma aislada como nos podría pasar a cualquiera, lo hacen de una forma constante, porque lo que hace es restar interés a tu opinión o a lo que estés contando para primar la suya. La tercera sería la arrogancia, algo que les caracteriza muchísimo, porque los narcisistas nunca perciben que puedan equivocarse o que estén equivocados, y son capaces de enfrentarse a cualquier cosa y cualquier persona con tal de tener la razón. Si te propones llevarles la contraria, desatarás esa famosa ira narcisista de la que te hablo en otros vídeos de este canal. La cuarta sería que no respetan. Los narcisistas no respetan tus posesiones físicas, tu espacio, tus sentimientos, tus pensamientos. Son personas que realmente no tienen unos límites fijos y establecidos. Por eso se creen con todo el derecho del mundo para sobrepasar los límites que traten de ponerles otras personas. La quinta sería que proyectan una imagen falsa de sí mismos. Es muy frecuente que proyecten una imagen grandiosa acerca de su trabajo, de sus logros, de su dinero, de los coches que tienen, de los amigos con los que se rodean, de cualquier cosa que pueda generarles en definitiva un alto estatus y una imagen de sentirse o poder sentirse envidiados por el resto de la sociedad. El mensaje que tratan de mandarte con esto es siempre el mismo: yo soy mejor que tú. La sexta sería que son seres tremendamente encantadores. Los narcisistas suelen ser personas que cuando ponen el ojo en ti son realmente encantadoras, son embaucadoras, son carismáticas, pero son auténticos lobos con piel de cordero. Cuando estás en el punto de mira de un narcisista porque presiente que eres una persona altamente empática y que vas a ser una gran fuente de combustible narcisista, te van a idolatrar, te van a adorar, te van a engordar el ego, te van a decir lo maravillosa persona que eres y te dedicarán una grandísima cantidad de su tiempo.
van a seguir haciendo esto hasta que vean o que te han enganchado o que por el contrario ya no les sirves como fuente de suministro y te van a descartar como si fueras auténtica basura. Los narcisistas tienen un ego enorme y esta sería la séptima característica. La mayoría se ven a sí mismos como si fueran personas especiales y totalmente por encima de cualquier otra cosa. Se creen estar por encima de todo. Se creen como si fueran reyes o reinas que viven en su trono y en su mundo, y los demás, la mayor parte de la población que no son ellos, somos parte del servicio, los súbditos que estamos ahí para satisfacer sus necesidades. Es como si fuéramos el servicio doméstico que está para lo que estas personas quieran, y así es como nos ven los narcisistas. Piensan que son indispensables para cualquier persona que se cruzan con ellos y que quienes eligen, o sea, cuando nos elige un narcisista, deberíamos sentirnos tremendamente afortunados de que esta persona nos haya elegido. La octava característica es que se alimentan de emociones y esto puedes percibirlo. Puedes ver que un narcisista se crece tanto con las reacciones emocionales positivas como con las negativas, siendo siempre estas últimas las que les otorgan una mayor cantidad de combustible. Para provocar en ti estas emociones disponen de un importantísimo arsenal de técnicas de manipulación y embaucación que van a desarrollar sobre ti para conseguir su objetivo. Con todo esto lo que consiguen es generar inseguridad en los demás al mismo tiempo que reafirman su estatus de poder sobre sus víctimas. La novena sería la falta de empatía, característica esencial a la hora de identificar a una persona narcisista, porque está presente en todos, cubiertos, encubiertos, los que se hacen la víctima de cualquier subtipo tienen una ausencia de empatía, porque los narcisistas se creen el centro del universo, se creen que son seres superiores y que no son incapaces de ver más allá de su propio ombligo. Y que minimicen todo aquello que pueda pensar o sentir otra persona. Son incapaces de aceptar todo el mal que hacen, el daño que están generando en otras personas, porque para ellos nunca se equivocan. Y cuando hacen algo es porque tienen que hacerlo, porque les apetece, porque es así, porque tienen derecho a hacerlo. La décima característica es que son grandes manipuladores. Ya te dije antes que disponen de un sinfín de técnicas de manipulación que ponen en práctica contigo desde el momento y el minuto cero desde que te conocen. Son capaces de usar a cualquier persona, no distinguen. Usan a sus padres, usan a sus hermanos, usan a sus compañeros de trabajo, usan a sus hijos, usan a sus parejas, usan a sus amigos, usan a cualquier persona de la que se rodean para satisfacer sus propias necesidades y rellenar todas esas carencias de las que disponen. Bueno, si has llegado hasta aquí, debo decirte que veremos más signos de alarma o banderas rojas más adelante porque este tema da bastante de sí. Pero bueno, a primera vista dispones de una gran cantidad de señales y de banderas rojas para que si identificas cualquiera de estas, que tu pareja, tu amiga, tu compañero de trabajo es así, salgas corriendo y cortes cuanto antes esa relación. Bueno, si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, te invito a que le des like, que te quedes aquí conmigo en el canal, que compartas el vídeo para que todos los de tu entorno sepan cómo se comportan estos sinvergüenzas en su día a día. Y te invito a que me dejes en los comentarios tu experiencia, si has estado con algún narcisista descubierto, cómo te diste cuenta, o algún vídeo que te gustaría que hiciésemos. Sin más, espero que estés teniendo un buen verano y te mando mucha fuerza como siempre con ese contacto cero y un beso muy grande y nos vemos el domingo que viene. Hasta pronto.